Continuamos escuchando, hermano, ese mensaje de María Santísima que le dio inlocuciones al Padre Gobi. Estamos escuchando cómo la Iglesia conocerá la hora de su mayor apostasía. Nos está diciendo que el hombre de la iniquidad, el anticristo, se va a introducir en el interior de nuestra Iglesia y se va a sentar ahí en la Basílica de San Pedro, en el templo de Dios, y nos dice que el pequeño resto que permanezca fiel, esa iglesia fiel, ya que nuestra iglesia al final de los tiempos se va a dividir en una iglesia fiel y en una iglesia apóstata, dirigida por marxistas, masones, homosexuales, ahí en la jerarquía de nuestra iglesia, que van a querer colocar un falso papa, que es la bestia de la tierra, que su objetivo es llevar a que se adore a ese anticristo, y esa iglesia fiel será sometida a las mayores pruebas y persecuciones. María Santísima nos dice que la humanidad va a vivir el momento de su gran castigo y será de un modo preparada para recibir al Señor Jesús, que volverá en gloria, en majestad, que va a venir con su iglesia celestial, con ese caballo blanco, con María Santísima y todo ese ejército celestial, con todos los ángeles, con San Miguel Arcángel, y va a venir a traer a su iglesia terrenal, esa iglesia fiel, para que en los aires se celebre ese nuevo Pentecostés y esas bodas del Cordero. Y así como habla de la apostasía, María Santísima, esa apostasía por la que está pasando y por la que seguirá pasando nuestra iglesia, también nos da su mensaje de esperanza. Y mira cómo María Santísima nos dice a nosotros que no tengamos miedo, nos da esperanza. Y mira cómo nos dice, como una Madre Santa, hoy pidámosle a María Santísima que nos deje entrar a su corazón inmaculado y pidámosle que ruegue por nosotros, por y en nosotros, para que Dios Padre tenga compasión y misericordia de nosotros, que se alivie ese castigo y que si va a existir un castigo, una gran purificación, sea lo más suave para nosotros, como esta iglesia fiel, que nos cubra con su manto precioso, inmaculado. Pidámosle a esa Madre Santísima que nos oriente, que nos guíe, para que oremos con ella, para que Dios nos mande sacerdotes santos, sacerdotes fieles, que se consagren a su corazón inmaculado, que siga iluminando al Papa. Oremos con el Papa y por el Papa, hermano, por nuestra iglesia que nos necesita. Y mira cómo María Santísima nos va animando. Recuerda, hermano, que la palabra de Dios nos anima, nos consuela y nos edifica. Y mira cómo María Santísima nos anima, nos da esperanza. Los ángeles de luz de mi corazón inmaculado están ahora recogiendo de todas partes a los elegidos, llamados a formar parte de mi ejército victorioso. Os marcan con mi sello, os revisten de una fuerte armadura para la batalla, os cubren con mi escudo, os entregan el crucifijo y el rosario como armas que usar para la gran victoria. Ha llegado el tiempo de la lucha final. Hermano, ¿cuáles son las armas que María Santísima, el crucifijo y el rosario, son esas armas con que vamos a salir más que victoriosos? No temáis, os cubro con mi manto inmaculado y os protejo. Cuánta necesidad, hermano, tenemos de pedirle a María Santísima. Los sacerdotes de mi movimiento sacerdotal mariano deben restaurar en las almas la pureza y deben combatir con firmeza al demonio de la lujuria en todas sus manifestaciones. Deben combatir contra la moda, cada vez más inconveniente y provocativa. Deben combatir contra la prensa que propaga el mal y contra los espectáculos que son la ruina de las costumbres buenas. Deben combatir contra la mentalidad corriente que todo lo legitima y justifica, la moral de situación que todo lo permite,
Sobre todo mis sacerdotes deben ser puros, muy puros. ¿Qué debéis hacer vosotros, sacerdotes de mi movimiento, por la salvación de todos estos sacerdotes que están enfermos y tan necesitados de mi ayuda materna? Ayudarlos sin juzgarlos jamás. No los condenéis. No toca a vosotros hacer esto. Amadlos con vuestro sufrimiento, con vuestro testimonio, con vuestro buen ejemplo. Sed ejemplo para ellos en la defensa, incluso exteriormente, de vuestra dignidad. No abandonéis nunca el hábito eclesiástico, obedeciendo en esto la voluntad muchas veces manifestada por el vicario de mi hijo, el Papa. Formad una incesante cadena de oración y de amor para pedir su salvación y para que mi corazón inmaculado sea, sobre todo para ellos, su más seguro refugio. Sufrid con el Papa, con los obispos, con los sacerdotes fieles. Este es en verdad el momento de las grandes caídas para mis hijos predilectos, para mis sacerdotes. A algunos Satanás los acechará con el orgullo, a otros con la pasión de la carne, a otros con la duda, a otros con la incredulidad, a otros con el desaliento y la soledad. ¿Cuántos dudarán de mi hijo y de mí? Y creerán que este será el fin de mi iglesia. Sacerdotes consagrados a mi corazón inmaculado, hijos predilectos que estoy reuniendo para esta gran batalla. La primera arma que debéis usar es la confianza en mí, en vuestro más completo abandono. Venced la tentación del miedo, del desaliento, de la tristeza. La desconfianza paraliza vuestra actividad y ello ayuda mucho a mi adversario. Manteneos alegres, estad serenos. No es este el fin de mi iglesia. Se prepara el principio de su total y maravillosa renovación. Aun cuando hubiereis quedado heridos, aun cuando hubiereis caído con frecuencia, aun cuando hubiereis dudado, aun cuando en cierto momento hubiereis sido infieles, no os desalentéis, porque yo os amo. La hora de mi gran luz, esa luz que os doy de manera extraordinaria, para que todos podáis ir al encuentro de mi Hijo Jesús, Rey de amor y de paz, que está ya para llegar. En estos tenebrosos tiempos de la gran tribulación, si no os dejáis llevar entre mis brazos con abandono filial y gran docilidad, difícilmente lograréis huir de las solapadas insidias que os tiende mi adversario. Y ahí, hermano, sabiendo que María Santísima, al final de los tiempos, como lo estamos viendo, con ese movimiento sacerdotal mariano, está formando ese cenáculo moderno donde todos orando por el Papa, orando por la Iglesia, haciendo oración, ayuno, penitencia, consagrándonos al corazón inmaculado de María Santísima y no juzgando a estos masones y a estos marxistas que se infiltraron en nuestra iglesia. No nos corresponde juzgarlos ni condenarlos, nos dice María Santísima. Tenemos que orar por ellos, porque para Jesús nada es imposible, para que se conviertan y sean parte de esa iglesia fiel, porque nuestra iglesia, hermano, al final de los tiempos se convertirá en una iglesia fiel, conducida por un Papa del orden de San Pedro y un falso Papa que será la bestia del mar con falsos maestros, la bestia de la tierra que con falsos maestros que vayan engañando para que esa grey
que no se consagra, esa grey que no conoce a Jesús, que no ha tenido un encuentro personal, se pierda y adore al anticristo. Hoy, hermano, es un momento para que huyamos de la gran Babilonia. Ahí entonces, hermano, sabiendo que Jesús es ese milagro de amor que se quiso quedar en la Eucaristía, seamos devotos de María Santísima y acudamos al Santísimo Sacramento del altar, porque vendrán días en que el enemigo va a abolir este sacrificio perpetuo. En que tú me